Más adelante en KTVB en español, un juez ordenó extender la orden de protección en el programa que ayuda con tratamientos de VIH. Y esta semana termina con calor y humo, pero el fin de semana trae un respiro. Les daré esos detalles en solo minutos. Además, la comunidad celebra una organización que busca fortalecer la confianza y el acceso financiero dentro de la comunidad latina. KTVB en español empieza ahora. Bienvenidos a su noticiero local, KTVB en español. Soy Brenda Rodríguez y es un placer saludarles. Empezamos con una actualización. Un juez ordenó extender la orden de protección en el programa que ayuda con tratamientos de VIH a gente, incluyendo inmigrantes. Nuestra reportera Gabriela López tiene esos detalles. Gabriela, ¿por cuántos días es esta extensión? Brenda, la orden de protección se extendió por 14 días después de que el proyecto de ley 135 fuera aprobado. Si usted recuerda, la ley 135 limita los servicios federales como esos de salud a gente indocumentada. A fines de junio, una doctora junto a 4 pacientes indocumentados presentaron una demanda federal contra el estado de Idaho debido a que la nueva ley iba a limitar e incluso acabar con el acceso a tratamientos que son vitales contra el VIH. El martes, los abogados involucrados en el caso junto a ACLU se presentaron ante la Corte Federal. Bueno, estamos esperando por una decisión sobre nuestra moción para una orden preliminar de instrucción para parar el estado de Idaho de negar servicios federales de Ryan White a personas en Idaho con VIH, sin importar su estatus migratorio. Mientras espera una orden preliminar, las personas con SIDA podrán continuar recibiendo tratamientos y si usted en casa recibe una carta del Departamento de Salud preguntando por su estatus migratorio, los abogados recomiendan que usted se ponga en contacto con ACLU inmediatamente a través de su página web acluidaho.com. Gracias, Gabriela. Y pasamos con lo más reciente en el caso de los asesinatos en Moscow, Idaho. El juez levantó la orden de mordaza. Varios medios de comunicación, incluyendo Tegna, que es la empresa matriz de KTVB, había presentado una moción tras la audiencia de Bryan Kohberger a principios de este mes, pidiendo que se quitaran la orden. Esta restricción llevaba vigente desde finales del año 2022, cuando Kohberger fue arrestado y prohibía a cualquier persona involucrada en este caso hablar con la prensa. Pero la fiscalía dejó en claro que no hablarán hasta después de la sentencia. La defensa quería mantener la orden, pero el juez Stephen Hippler escuchó los argumentos ayer y decidió levantar la orden. En este punto, simplemente no creo poder justificar la continuación de la orden de no divulgación. Considero que el derecho del público a la información en este caso es primordial, dado que se ha presentado una declaración de culpabilidad. Por lo tanto, voy a levantar la orden de no divulgación. Aún sí no accedió a liberar por completo esos documentos confidenciales del caso y dijo que será después de la sentencia cuando revisarán esos archivos y determinarían cuáles deben permanecer protegidos y cuáles no. Y bueno, cambiando de tema, una votación de última hora en la Cámara de Representantes aprobó la propuesta del presidente Donald Trump para recortar fondos destinados a la ayuda exterior y a los medios públicos. Estaciones locales como Boise State Public Radio podrán perder hasta el 20% de todo su presupuesto ahora que esta medida fiscal fue aprobada. La votación final se llevó a cabo poco después de la medianoche, después de que el Senado también la aprobara con una votación de 51 contra 48, Y el sistema de medios como NPR y PBS ha sido criticado por la mayoría de republicanos en el Congreso, quienes aseguran que se ha convertido en una plataforma de comentarios políticos parciales. El manejador general del Boise State Public Radio, Tom Michael, advierte que este recorte no solo afectará la programación al aire, sino también a las personas que trabajan en producción de contenido original. La financiación federal afecta al 20% de nuestro presupuesto. El año pasado fue el 20%. Imaginen cómo sería su negocio con una quinta parte menos de capacidad. ¿Sabe qué significaría? Pérdida de servicios, pérdida de programación, pérdida de personal. No sé cuánto podría afectar a su negocio, pero sé que estamos considerando seriamente las consecuencias.
Eso también incluye recortes millonarios en otros programas, como la ayuda internacional. La Cámara de Representantes aprobó la medida con una votación de 216 votos a favor y 213 en contra. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. En el sentido del tiempo, no hemos visto mucha acción en lugares aquí como el Valle de Tesoro. En lugares de las montañas hemos visto unas tormentas que se incrementaron por la tarde y es lo mismo que hemos visto en lugares como en el Valle Mágico, en lugares cerca de Twin Falls, y también hemos visto que ese viento ha incrementado. Eso se va a ir para el este. Lo único que se va a mantener es el humo que esperamos por la mañana el sábado, y es lo que hemos continuado viendo en nuestros aires, que hemos visto desde el miércoles, y es posible que se extienda hasta el sábado. Pero también vemos un alivio de ese humo y también del calor, pero es posible que se incremente otra vez y vuelva a nuestra área ya que lleguemos al domingo y posiblemente para el lunes. Pero con esta cresta de alta presión que se mueve para el este, vamos a ver un sistema de mal tiempo que entra, que nos trae un fin de semana más fresco, y es posible que veamos esos vientos incrementar también y unas condiciones más ventosas para este fin de semana. Y al pasar este sistema de Canadá y baje hacia el sur hasta nuestra región, es donde vamos a ver ese cambio y vamos a ver esas temperaturas bajar un poco y poco más del sábado al domingo, y continúan en los altos 80 ya que lleguemos al lunes y el martes, con otra posibilidad de poder ver que esas temperaturas incrementan para el próximo fin de semana. Pero aquí estamos viendo las temperaturas para este fin de semana: 94 para el sábado, llegando y bajando hacia bajo el promedio aquí para el domingo, pero continuamos con ese sol, veremos ese alivio de ese humo y se van a ver las condiciones un poco más frescas y más agradables, aunque continuamos con ese calor, pero todavía vamos a ver que las nubes incrementan también, poco menos de ese sol, pero también vamos a ver ya para el miércoles y el jueves que las temperaturas vuelven a subir a los altos 90 y ese sol regresa ya llegando a finales de la semana que viene. Gracias, Héctor. Bueno, las autoridades ya dieron a conocer la identidad de la persona que fue encontrada muerta en un canal. Alrededor de las 6:30 de la mañana, el miércoles, la policía recibió una llamada reportando un cuerpo en un canal cerca de la calle Eagle. Los bomberos de Boise llegaron inmediatamente a la escena y confirmaron que el hombre había fallecido. El forense del condado de Ada identificó a la víctima como Richard Kelsey, de 64 años, de Riggins. La investigación continúa, pero las autoridades confirman que no hay señales de que la muerte haya sido resultado de un crimen. Y presten mucha atención, ya estamos a mitad del periodo más peligroso del año de las carreteras, y el Departamento de Transporte de Idaho reportó 49 muertes en lo que va del año. La AAA recomienda a los conductores manejar despacio, no andar cambiando de carril de golpe y sobre todo descansar bien antes de ponerse al volante. Un hombre de Nampa fue sentenciado a 20 años de prisión federal tras ser declarado culpable de varios cargos relacionados con un robo que pasó el septiembre pasado. Michael Borchert, de 34 años, se declaró culpable de robo, hurto mayor y de ser un infractor reincidente. La policía de Nampa contó con la ayuda de la comunidad para identificarlo luego de varios robos en las casas de la ciudad. Gracias a los consejos de los vecinos, las autoridades pudieron señalar a Borchert como el sospechoso. Le dieron una orden de cateo en su casa, ubicada en la avenida de East Sherman con la calle Fern, donde fue arrestado, y recuperaron los objetos robados. Podrían solicitar la libertad condicional dentro de 4 años. El Banco de Connections Credit Union celebró oficialmente su designación como institución de Juntos Avanzamos. Es un esfuerzo para fortalecer la confianza y también el acceso financiero dentro de la comunidad latina. Y nuestra reportera Leslie Macías nos tiene más información. Leslie, ¿qué nos dices? Feliz viernes, Brenda. La proclamación reunió a miembros y líderes comunitarios, representantes de diferentes organizaciones, para reconocer un logro que me contaron duró años en obtenerse. La celebración de Juntos Avanzamos es marcada por un valor clave para la comunidad latina: la confianza. Y esta proclamación representa exactamente eso: confianza. La proclamación de Juntos Avanzamos va más allá de una ceremonia. Es una promesa al público basada en la confianza, que construye conexiones sólidas a través de las instituciones y las comunidades a las que sirven.
Es la primera vez que hacemos este evento, y la razón por la que lo estamos haciendo por primera vez es porque recibimos este reconocimiento en diciembre. Uno de los principales requisitos era justamente esto, hacer una proclamación donde podamos celebrar este logro junto con nuestros aliados en la comunidad. Aunque el evento duró 6 meses en prepararse, se tomó 3 años a recibir esta proclamación. Hemos estado trabajando muy duro para cambiar nuestras operaciones y todo lo que hacemos, con el fin de asegurarnos de calificar para este premio. El equipo ha estado trabajando no solo en apoyar a los socios y a la oficina, sino también en cambiar su operación, contratar personal bilingüe y colaborar en programas y estrategias para asegurarse de atender a su comunidad con excelencia. Las familias hispanas e inmigrantes ahora tienen acceso a servicios y productos financieros en su propio idioma, a través de Connections Credit Union. Más personas pueden comprar viviendas, acceder a préstamos personales e invertir en su futuro. Pero según Chelsea, valió la pena, ya que ahora será más fácil obtener la confianza de otras personas. Este evento resalta el compromiso que Connections tiene con la comunidad, y estamos muy emocionados porque sabemos que con esta designación tendremos una prueba concreta de todo lo que hemos logrado hasta ahora. Eventos como esta celebración demuestran cómo la dedicación de Connections Credit Union está creando un espacio donde la comunidad latina se puede sentir apoyada y bienvenida. Fue muy bonito llegar aquí y ver a toda la comunidad latina unida apoyándose entre sí. Sentí que tenía un lugar donde me sentía un poco más bienvenido. Miembros de la comunidad como Héctor sienten esta bienvenida gracias a los espacios que promueven unidad y apoyo. Connections está aquí para crear lazos con la comunidad y caminar junto a todas las personas para asegurarnos de seguir avanzando, no solo en brindar servicios, sino también en acceso y oportunidades económicas en el estado. Connections Credit Union ahora forma parte de una red nacional de cooperativas financieras comprometidas con el servicio y la confianza de comunidades latinas. Muy buen reporte, gracias Leslie. Bueno, el centro de Boise está estrenando un toque multicolor y vibrante. Se trata de un mural, el cual fue liderado por 2 pintores y diseñado por un equipo de 30 jóvenes y 12 adultos. El propósito de la obra de arte es educar a la comunidad sobre los beneficios de la energía solar comunitaria. Jóvenes, quería decir que esta es su visión de un Boise que tenga amplio acceso a la energía renovable, que sea más segura para todos en nuestra comunidad. Y sí, con gente que quiera proteger su planeta y también a sus vecinos y a la gente en su barrio. Dicen que el mural era muy importante pintar la comunidad como es a través del arte. Por eso se ven a varias personas con varios tonos de piel, lo que representa la comunidad de refugiados e inmigrantes en Boise. También pusieron carteles de protestas que decían "Protege nuestro futuro". Los jóvenes dijeron que el objetivo de los elementos era representar todo lo bonito que forma parte de la ciudad. Y ha pasado un tiempo desde la última vez que hablamos de Alyssa Mendoza, pero eso no significa que haya estado descansando. Al contrario, ha estado trabajando duro y compitiendo alrededor del mundo en 3 importantes torneos, así que vamos a ponernos al día con su recorrido desde los Juegos Olímpicos de París el año pasado. Después de formar parte del equipo nacional de Estados Unidos en febrero, Alyssa no ha parado. Inmediatamente comenzó una intensa etapa de entrenamiento y competencias internacionales. Su primer desafío fue en Brasil a finales de marzo y principios de abril. Ahí Alyssa logró una gran victoria, ganó su primer combate frente a Julieta Romeo, vengando así la derrota que sufrió ante ella en los Juegos Olímpicos de París 2024. Luego en junio compitió en el Gran Premio de la República Checa, donde se colgó la medalla de oro. En su siguiente reto participó en la Copa Mundial del Boxeo, donde aunque no logró subir al podio, la experiencia sumó a su preparación de cara a los próximos desafíos.
Ahora tengo 3 años para pelear con ella una y otra vez y espero aprender algo nuevo cada vez. Pero no solo con ella, peleo contra gente que también pelea con otras atletas olímpicas de mi categoría. Así que la próxima vez que pelee contra ellas en ese gran escenario, pienso, bueno, esto es lo que voy a hacer, entrené para esto. Ella va a volver a competir en un mundial que será en Liverpool en septiembre de este año, so vamos a estar al tanto con esa experiencia. Somos fans de Alyssa Mendoza. Gracias, Héctor. Para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español.